Bienvenidos Cinematrópidos una vez más a un especial con invitado. En esta ocasión me encuentro en Cine Espacio 24, que me prestó esta aula y que decoramos con motivo de poder platicar acerca de Joker y psicología en el cine. Y me encuentro en esta ocasión con una invitada especial, Marlene Huerta. Es psicóloga, colega, cinéfila también, y docente. Me tocó tomar un taller contigo de psicología en el cine. Así es. Y me da muchísimo gusto tenerte acá. Muchas gracias por recibir la invitación y poder charlar un poco acerca de psicología en el cine. Y bueno, ya adentraremos un poco a Joker, ¿no? Muy bien. Pero bueno, para comenzar un poquito y que todas las personas que nos estén viendo estén sintonizadas en lo que es psicología, ¿no? Como comenzar un poquito qué es psicología, las terminologías que podríamos emplear en este video y todo esto. ¿Qué es lo que tú nos puedes decir de esto? Muy bien. Gracias, Sara, antes por invitarme a esta emisión. Estoy muy contenta y muy emocionada. Me encanta la idea de poder hablar de colega a colega con un tema que nos apasiona, la psicología y el cine. Sí, no. Para ir contextualizando, poniéndonos en ambiente, diría que la psicología, pues sí, la psicología como tal es una ciencia, se basa en distintos métodos para llegar a dos cosas: a comprender, sobre todo el comportamiento de los seres humanos, a entender. No estoy muy segura si a controlarlos del todo, pero por lo menos sí a que generen sentido. Dicho sea de paso, tendría que hacer yo una aseveración importante y marcar una diferencia clara entre psicología y psicoanálisis para que no se pueda confundir. Claro. La psicología va a ser esta ciencia que se dedica al estudio del comportamiento con distintas metodologías que van desde distintas teorías, como lo cognitivo, lo conductual, lo social, y el psicoanálisis será una disciplina, un método, también para entender las instancias de los seres humanos, no solamente el comportamiento, sino también el lenguaje, los sueños y los motivos por que los seres humanos somos así. Es decir, no puedo ser reduccionista, o sea, para hablar de estas diferencias tendríamos que quizás un video de miles y miles de horas y no va a ser el caso. Pero bien, el psicoanálisis se dirige al pasado, al saber por qué los seres humanos somos como ahora, y es un marco de referencia para estudiar distintos fenómenos, y la psicología, una ciencia que va a tratar de dar cuenta del comportamiento, de también las enfermedades, de la patología, de las conductas. ¿Bien? Y sobre todo también añadir este punto social, ¿no? Que siempre es muy importante dentro de un contexto social y que permea por completo tanto la percepción de la realidad como también del mismo hecho de cómo vamos desarrollándonos en nuestra realidad y nuestros vínculos sociales. Por supuesto, no se va a entender ninguna teoría psicológica ni psicoanalítica, ninguna, sin tomar en cuenta el contexto en el que se creó el mismo teórico o la teórica que lo propuso. Claro. No se puede entender la psicología si no tomamos en cuenta el momento histórico. ¿No? En el que Estoy se propone. Totalmente de acuerdo. Así es. Y a pesar de que existen diferentes enfoques y diferentes autores y que muchas personas pueden estar de acuerdo o que les gusten más para poder hacer ciertos análisis o lecturas, sí hay puntos como muy en común, ¿no? Que creo que es el énfasis del desarrollo de la personalidad o de estos términos de personalidad y la infancia o el desarrollo en la infancia, ¿no? Que creo que son muy, muy importantes. Y justo eso es lo que te iba a decir, preguntar. ¿Por qué es tan importante en general en todos los enfoques el desarrollo de la infancia? Bien. Santiago Ramírez va a tener una publicación que es muy discutible en muchos aspectos, pero la premisa es que infancia es destino. Porque hay un montón de maneras de ver la vida, que después algunas teorías van a nombrar patrones, que se aprenden desde el inicio. El ingreso a la cultura, es decir, cuando el bebé, que es un costal de huesos y uñas, se le nombra, se pone un nombre y se ingresa a la cultura, pues es justo en esta etapa, después de que nace. El aprender un idioma y más allá de eso, el generar un lenguaje, pues va a ser justo
en los primeros años de vida. Ese lenguaje no nada más se aprende con las palabras que escuchas, sino con los comportamientos, ¿no?, de los que te das cuenta que existen. Lo que es importante o la introducción de valores también se van a entender, ¿no? Podríamos hablar de cuatro elementos importantes. Unos serán valores, roles, metas y recursos. Podríamos detallar cada uno de estos elementos sin necesidad de ser tan técnicos, pero estos 4 elementos se adquieren en los primeros años. Y además habrá algo muy importante, que hablaremos de este elemento justo para que todo esto genere sentido, que son los primeros objetos de amor. Los primeros objetos de amor, tal cual lo dice la frase, vendrán cuando somos bebés, es cuando somos niños. Es decir, los valores es qué es importante, para quién es importante, lo que haga el sentido de vida que tengo para alguien o para algo debe de ser importante, y eso se adquiere en la primera infancia. Y que vendría aquí con el concepto del significado o el significante, que posteriormente sería lo que nos llevaría a acercarnos o a buscar algo específico en nuestras vidas, ¿no? Que esos serían como otros. Sí. Hablar del significado y el significante igual es un tema súper complejo, que podríamos decirlo, bueno, el significado es la manera en que nos estamos entendiendo. Si en este momento, digo, ustedes están viendo un video en línea, eso es un significado, ¿no? Describo lo que lo estamos haciendo, y el significante será ¿qué valor le da cada una de esas personas a este video, por así decirlo? Claro, y que también sí considero que es muy importante cómo se establece desde la infancia cualquier tipo de acercamiento con las personas, con nuestros padres, con terceros o con los mismos objetos, ¿no? Que también creo que son como puntos muy importantes. Sí. Por objeto será todo lo que es importante, ¿bien? Porque para los que no son psicólogos, objeto de amor será todo lo que es importante, lo que genera valor, lo que tiene sentido, por lo que uno daría la vida, pues, ¿no? O sea, tus padres, la vida de manera figurativa, ¿no? Lo que más quieres, lo que más aprecias, lo que quieres alcanzar. Sí, que esto me lleva un poco a esta cuestión de las experiencias de la infancia, ¿no? Tanto en el desarrollo, independientemente del desarrollo de neurodesarrolio, porque también son cosas distintas, inclusive en los enfoques que tenemos, ¿no? Sí. Tú que tienes esta especialidad más social en tanatología e inclusive clínica en la infancia. En mi caso, yo soy más de neuropsicología clínica, entonces parecería que no tienen nada en común, pero sí. Sin embargo, como decía, estos puntos en común, que son los que quiero enfatizar, caen en el hecho de el desarrollo en la infancia, estos significados, este enlace con el medio externo, y las experiencias de amor y muerte, que recuerdo muy bien que nos mencionabas en el taller, que son muy definitivas para posteriormente vincularnos con el mundo. Así, Eros y Tánatos. Justo, ¿no? Entonces de ahí ya llegaríamos a las pulsiones y todo esto, pero ¿qué es lo que podrías dar como, pues digamos, un contexto general de estas experiencias de amor y muerte en la infancia o durante el desarrollo para definirnos con una personalidad? Bien, la línea de las dos son el exceso de amor y el exceso de indiferencia, vamos a decir, o el exceso de abandono. Es un lugar común decir que todos los excesos son malos. En frases se escucha, pues sí, como una postal facebookera o el consejo que te da tu tía en las mañanas. Sin embargo, ya cuando estás en consultorio y ves que los pacientes tienen patologías o síntomas que se debieron a un exceso de algo durante su desarrollo, entonces caes en cuenta de que sí es importante tenerlo, ¿no? O mantenerlo al margen. Cuando hablamos de los padres que proveen absolutamente todo, incluso el lenguaje, que no dejan que los niños hablen por sí mismos, no lo creen capaz a la niña o al niño de hacer nada, incluso de poder expresarse o darle sus propias palabras. Como la sobreprotección, ¿no? Que en nuestro lenguaje común diríamos, ¿no? Los quieren tanto que se los comen, ¿no? Hay una película, ya podemos empezar a hablar de cine. Claro, ¿no? Hay referencias de películas mejor. Hay una animación maravillosa que se llama Coraline, donde están las dos madres, una que pone límites y la otra que aparentemente provee todo. Y al final es una araña con ojos de botón que dice claramente: te quiero tanto que te voy a comer. Sí, ¿no? Totalmente explícita. Así es. Entonces, el exceso de esta atención, bien, podría, ¿no? En vez de
de hacer sentir a una persona amada, sino una persona inútil que se esté preguntando una y otra vez qué se es o quién se es. Y por el contrario, ¿no? El exceso de indiferencia o de desapego, en donde el sujeto, la persona, se puede querer a sí misma a partir de que comprueba que la madre y el padre lo quieren, lo miran. Si por más que buscas, el padre y la madre no te mira, bien, entonces no eres capaz de investirte a ti mismo. Que creo que también otra película que lo explora un poco, ahorita que mencionaste Coraline, me acordé de La vida de Calabacín. Así, que son todos estos niños que no tienen en sí donde ubicarse con una figura paterna o materna específica, pues precisamente están en un orfanato, ¿no? Y entonces es muy interesante porque se pueden observar diferentes tipos de vínculos o de búsquedas con el padre o la madre, ¿no? Ese es justo el vínculo con los padres, que creo que es lo más importante en el desarrollo. Claro. Y justo para retomar esta parte de la personalidad, pensándolo como un barómetro o diapasón que nos mencionabas en el taller, que se podría pensar como una línea recta la personalidad en la que va de la normalidad hasta la psicosis, y que esto a su vez se va moviendo como un barómetro en cuanto a las pulsiones de vida o muerte. ¿Cómo podríamos comprenderlo mejor con respecto al desarrollo de la personalidad? Bien, cuando hablamos de las 3 estructuras clínicas, que va de la neurosis, ¿no?, a la psicosis, tomando en cuenta que la naturalidad o la normalidad, que no existe, pero como podríamos pensarlo, sujetos sin patologías, va dependiendo de lo que transita, de los traumas quizás que ocurren, del tipo de valores, de ética, ¿no?, que se merma, de los ideales que tiene, y sobre todo de 2 términos muy psicoanalíticos que se van a llamar deseo y falta. Esto visto desde una teoría psicoanalítica. Claro. Si lo vemos desde una teoría cognitivo-conductual, hablaremos de la personalidad como la combinación entre el temperamento y el carácter. El temperamento va a resultar de lo genético, de lo fisiológico. Sí, lo que hay algo que se va a hereditario. llamar exactamente hereditario, como el color de ojos, la estatura, la complexión. Y el carácter de lo social, de la persona que nos crió, de la escuela a la que fuimos, de nuestros profesores, de los médicos que nos vieron de chiquitos y determinaron ciertas características en nosotros. Entonces, del lenguaje que hablamos, de la religión que profesamos. Todo esto va a permear el lenguaje, bien, que nos hace sujetos. Este diapasón, como muy bien lo llamas, va a variar, ¿no?, al punto. Obviamente no es tan sencillo que la flechita avance a la psicosis un día y luego regrese al otro. Eso pasa en muy pocos seres humanos, pero sí pasa y será una patología. Así es. Por lo general, la mayoría, ¿no?, nos mantenemos a la mitad, con ciertos episodios, psicóticos, con ciertos episodios. Que justo es ahí donde digo, no es que todos tengan una patología así formal, es por eso que se le dicen rasgos de personalidad, porque puede ser que no tenga yo una patología, pero tengo rasgos obsesivos compulsivos, o bueno, tal vez un poco esquizoides también en estos celos, son rasgos nada más, no hay así como una ley. Exactamente, ya cuando son más recurrentes y más agudos, entonces sí hablaremos de patologías. Pero mientras, también somos, creo, coincides conmigo, en no defensoras de la normalidad y en estar encontrándole el algoritmo a las personalidades y el algoritmo a las enfermedades y estarle encontrando enfermedades a las personas, ¿no? Sí, que justo ahí fue que se me olvidó especificar que esto de la normalidad, que en realidad es normalidad, ¿no? Porque no es que haya un ser que de plano no tenga ningún aspecto, rasgo de algún trastorno de personalidad. Qué aburrido sería. No, pues no, nadie está así limpio de. Pero, bueno, retomando también esto que me decías del psicoanálisis, ¿por qué sería como, por ejemplo, el enfoque que más o mejor podría utilizarse para una lectura en cuanto a el cine? Y bueno, en este caso ya la película del Joker, que ahorita vamos poco a poco, pero ¿por qué sería el psicoanálisis? Bien, yo creo que porque propone el deseo como el camino para cubrir algo que hace falta.
El psicoanálisis propone que todos los seres humanos estamos en falta a partir de que renunciamos a esos primeros objetos de amor en donde lo teníamos absolutamente todo para ir a un mundo con muchas pruebas y retos que cumplir y que nos hicieran sentir satisfechos. Y aclarando, con objetos de amor podría ser físicamente como la madre o la mamá, padre, el papá, un trabajo, después cómo va resignificándose eso, es decir, en dónde encuentras eso que te hace feliz, el cine, la escuela, una pareja, los automóviles, el dinero, una tarde maravillosa, ¿no? Sí, puede ser de una idea hasta inclusive algo físico, ¿no? Una persona o hasta un objeto. O sea, eso es lo interesante y que también a mí me gustó muchísimo en general el psicoanálisis, que en efecto por eso se puede utilizar más para hacer una lectura. Así es. Además porque no genera nada más síntomas y enfermedades del libro, sino hay la posibilidad de hacer 7,000 millones de lecturas porque hay 7,000 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra. Pero algo que marca mucho es, bueno, somos seres neuróticos que estamos en falta porque buscamos algo que nos complete para no morir en el intento, o sea, para no aburrirnos. Esa es una. Y esa falta se va a cumplir con algo que se llama deseo, y el deseo siempre tiene que cambiar de lugar. Es decir, cada película puede ser maravillosa en sí misma y no repetitiva. Puedes encontrar ese asombro, ¿no?, en la lectura que le hagas dependiendo de tus propios síntomas y deseos. Entonces, creo que respeta mucho la complejidad del espectador y la complejidad de los personajes. Sí, y que creo que eso es algo muy bello y al mismo tiempo puro, porque lo hace observarse al personaje. A pesar de que yo no tengo ninguna especialidad en psicoanálisis, como dije, más de neuropsicología, sí creo que en otros aspectos en cuanto a personalidad es más abierta para poder entender o poder observar de otro modo una persona, ¿no? Y en este caso, hablando del cine, pues un personaje, ¿no? Exacto. Y que, perdón. Y además, como dices, porque va a favor de la reflexión y no del diagnóstico. Claro, sí, y sobre todo tiene una lectura, ¿no? Que me gustó mucho ese término que empleaste en el taller, ¿no? Hacer una lectura clínica del personaje y no tanto un análisis o diagnóstico, ¿no? Que en lo personal sí es algo que creo que es muy equivocado en hacer en una película o con un personaje de una película, una ficción, porque hay tantos factores, si de por sí en la vida real no es posible hacer un diagnóstico específico, ni siquiera utilizando los criterios del DSM-5, que son los criterios clínicos, así como tan cuadrados, se puede llegar así como a definir una persona, ¿no? Sí, Entonces, y además sí es muy aburrido. Bueno, y aparte, o sea, hacer diagnóstico de un personaje al que solo conociste por hora y media, es como encontrarle una razón de ser, una y ya. Ay, no, qué aburrido. Y que no es el objetivo, creo yo, del cine, ¿no? Sí, en sí, exacto, o sea, no es aburrir. Y pero bueno, y pasando a esta parte de la lectura clínica de un personaje, es interesante ver cómo se ha retratado a lo largo de la historia del cine diferentes tipos de, pues, trastornos, ¿no? Lo vimos un poco a grandes rasgos en el taller, ¿no? Por ejemplo, podemos pasar de personajes con psicosis, ¿no? Uno característico, por ejemplo, que a ti te agrade mucho que retrate esto, ¿cuál podría ser? Lo utilizo porque muchos lo conocen y causa sentido a cualquier persona que nos esté viendo. Nina, de Black Swan, de Aronofsky. O sea, no es mi favorito, incluso la película tendrá muchas lecturas sencillas, sin embargo, si les cuento de un personaje que no conozcan, esto no genera sentido. Eso, ¿sabes? Ha sido todo un tema en elegir a los personajes, porque de nada sirve hablar de un personaje complejo que pocos conocen, y no quiero reduccionarlo, sí, vámonos a lo comercial, sí, no, sí. Pero la maravillosidad de que entiendas lo que el otro te diga a partir de que lo asocias con un personaje que conoces, sí, se entiende perfectamente. Es para todos. Sí, ya para quienes quieren darse cuenta que Black Swan no es tan padre como yo creía, hasta que vi contigo la de Repulsión, con Carol, claro. Carol de Repulsión, claro. Ahí está. Bien, entonces podríamos hablar de dos, de Nina, de Black Swan, y
de Carol y de Carol. Repulsión. Que en efecto es todo un brote psicótico, totalmente. Bueno, es interesante el guión en sí mismo, o la historia misma tiene un brote, por así decirlo, y el personaje mismo Así tiene... es. tiene Además, ¿sabes qué es lo maravilloso en Repulsión también? Que pareciera que siempre vas al lado de Carol. ¿No? Sí. Justo, y es un metaelemento, porque Carol se está dividiendo en dos, tiene un brote psicótico, es decir, se está desdoblando. Hay un personaje y una persona en el mismo momento, y la cámara de Polanski siempre está al lado de Carol, como si tú fueras parte de ese desdoblamiento. De ese desdoblamiento. Lo podríamos ver así también. Sí, está muy padre, ¿no? Sí, y es verdad. Y ahí es muy interesante ver cómo el recurso cinematográfico, cuando está bien empleado para poder mostrar ese tipo de detalles clínicos, pues si se explota bien, pues genera un cambio en la lectura del mismo espectador, ¿no? Claro. Otro que es también muy utilizado es el perverso, ¿no? La perversión, ¿no? Que tienen esta versión de sí mismos, buscan una versión de ellos mismos en otro, y la búsqueda del deseo, ¿no? Así es. ¿Qué personaje podría ser como el más...? Pues hay muchísimos, porque los villanos descansan en la personalidad del perverso. Esto que mencionas sobre buscar el deseo, ellos buscan que el otro solo los desee a ellos, es decir, la cúspide del perverso está en que los demás seres humanos deseen solamente lo que el perverso les diga. Hay una película muy comercial del año 2000, pero tiene muchísimos elementos interesantes para fin del milenio, que se llama La Célula, con esta Jennifer bueno, dirigida por Tarsem, para que no se escuche tan feo. Jennifer López es la... Pero el villano materializa a las mujeres, es decir, las convierte literalmente en muñecas. Entonces, hay una tesis interesantísima de perversos en el cine, en donde hacen una tabla, ¿no?, de quiénes ha sido más perverso, y ese perverso cumple con todos los parámetros, en donde anula completamente el deseo del otro para que sea el propio. Claro, así completamente la anulación del otro. Y es muy importante porque es una de las bases del amor occidental, ¿no? Solamente seas tú el que es mirado. El deseo lo lleva al acto, ¿no? Entonces es como si un personaje le saca los ojos a alguien más por el deseo de que no mire a nadie más que a él. Sí, o que sean por completo míos, ¿no? Sí. Que uno de los casos, bueno, de las películas que estuvimos platicando en clase, me acuerdo, fue la de Tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Sí, que es pues un perverso egocéntrico, ¿no? Completamente es... Él va a ser más que egocéntrico, que también lo es, egosintónico. Que es capaz de alardear lo que hace. Bien, y lo dice, yo no estaría aquí por sacar buenas calificaciones en matemáticas, sino por hacer algo así de trascendental. Sí. O sea, perversos podríamos hablar de muchos otros, ¿no? Lo he dicho en clase, a mí los perversos de Michael Haneke se me hacen maravillosos en cuanto a que no tienen un inicio. Bien, es la pura maldad por el hecho de ser malos, no hay manera de perdonarlos. Sí, que creo que son los más recurridos en cuanto al retrato en el cine y los más comunes, o bueno, que hay un poquito más, ¿no? Sí. Pasando a otros, por ejemplo, neurosis, ¿no? La neurosis, que en general es como algo muy común, como decías, de la neurosis podemos pasar, es esta constante búsqueda de completud, probablemente, pero creo yo que siempre ha demostrado este tipo de personajes es Woody Allen, ¿no? Que pues, cualquiera de sus personajes son, así que siempre están buscando Es importante decir que por neurosis no nos referimos a una enfermedad, no solamente una enfermedad, sino a la indecisión. Las personalidades que se basan, como las de todos nosotros, en la indecisión. Por eso es que Allen, ¿no?, va a tratar hay dos características con la neurosis, la indecisión y las triangulaciones, pero que se quedan en fantasías, ¿no?, hasta que yo quiero una cosa y me voy a otro. Es como estoy trabajando y quisiera descansar, y estoy descansando y estoy pensando en todos los pendientes que tengo en el trabajo. Por eso ya para bajarlo al piso, esos serían como algunos rasgos neuróticos, esta indecisión. En la literatura, el indeciso
de todos los tiempos es Hamlet. Okay. Con su desear Ser o no o no. desear, ser o no ser, tener o no tenerlo. Claro. Otra directora maravillosa que habla de las neurosis y las pone en pantalla sería Sofía Coppola, bien, desde Perdidos, Lost in Translation, desde Bling Bling, exactamente, ¿no? La misma María Antonieta que retrata con toda esa neurosis. Otro director maravilloso que mantiene la neurosis al filo del asiento es Yorgos Lanthimos. Es de que te voy a decir. Con La langosta, con La favorita, con El sacrificio de un ciervo sagrado, en donde siempre hace una mezcla maravillosa o concatena de manera maravillosa la neurosis con el mito. Sí, ¿no? Y que sobre todo es como esta pasión humana al extremo y muy cruda, y no me refiero porque haya sangre, sino porque es muy visceral, emocionalmente hablando, ¿no? Bien, los mismos personajes en el momento en que no hay expresiones, ¿no? Es maravilloso. Yo creo que ahí es un homenaje mismo al cine soviético, en donde no se necesita del drama del actor, sino de un montaje maravilloso y la inexpresión, y aún así es encarnecido el sentimiento que tienes, ¿no? Creo que por ahí. Y bueno, otros que se han retratado de cierto modo, ya tal vez en una minoría, es la histeria y el borderline, ¿no? Que creo que entonces también son como recurrentes, aunque creo que no tanto como los tres principales que ya mencionábamos. ¿Sabes qué? Yo creo que son muy evidentes, por eso las películas son como selectivas, ¿no? El maquinista con Bale, una película que se basa en el borderline, ¿no? que es como parte de la cultura pop de finales de los 90 estadounidense, que es Inocencia Interrumpida, ¿no? Con claro. Esta dupla de Winona y Angelina Jolie. Y en Histeria, fíjate que hay una de Woody Allen maravillosa, que es, yo creo que de las pocas que se repite, ¿no? Que no es la misma historia de Allen, que es Blue Jasmine, claro. ¿no? Con este personaje, con todos los brotes. ¿Sabes quién tiene personajes maravillosos, histéricos? Krzysztof Kieslowski. Bien, claro. Desde el Decálogo con blanco, Verónica, no, las tres, blanco, rojo y azul. Creo que rojo es como la más sutil, la más dulce. Bien, se acercan mucho los personajes. Eso, yo creo que puede haber un cambio significativo en la manera de ver cine, donde le podremos incluir género a la lectura. Por lo general, la histeria se relacionaba mucho con personajes femeninos y últimamente, ¿no? se muestran en pantalla personajes masculinos vulnerables a través de la histeria, como Shame, con Michael Fassbender. Ahí se me olvidó el director. Lee Daniels, ¿no? Creo que es el... Sí, es el director. Es el de 12 años, ¿cómo se llama? Sí, es 12 años de esclavitud. Sí, bueno. Como las propuestas coreanas también, surcoreanas, en donde los duelos de la masculinidad ante lo social y lo individual están llenos de rasgos histéricos. Sí, hay muchas películas mexicanas actuales donde lo masculino o el hombre tiene esta fragilidad o se muestra estas dificultades por vincularse con el otro, ¿no? Y creo que, bueno, es algo muy interesante que podríamos como igual platicar más en otra emisión en una género y parte, cine. Para que ahora sí ya nos llevemos de lleno con Joker, que, bueno, finalmente, bueno, para iniciar la idea de hablar de Joker, es porque también sentí que está muy abandonado el platicar del personaje de Arthur Fleck. O sea, creo que todo el mundo se va con la idea de Joker ya cuando una vez se terminó, y buscar cómo hacer un análisis y un diagnóstico, ¿no? Que como te decía, a mí no me parece como la mejor manera y que tiene todavía más cosas más interesantes de observar, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, como sabemos, esta película de Todd Phillips buscó hacer precisamente una lectura más clínica del personaje, porque por eso se adentró más en buscar sus orígenes, y eso lo hace más empático al público, ¿no? Así es. Y ¿tú cómo viste esta película? ¿Cómo viste que se fue desarrollando en cuanto a la lectura clínica de Arthur pues en Joker? Bien, lo voy a decir en una frase porque lo pensé. Yo creo que es una mirada de la enfermedad mental desde el filtro de Instagram, por los colores tan bonitos con los que fue hecha, por la manera tan sencilla con la que fue compartida. Sí. Así, ¿no? De ahí, ya si todos tus fans se me vienen encima, lo acepto, porque
Algo que me encantó de la película en cuanto a los espectadores fue que detonó tantas conversaciones de cine. Eso me parece maravilloso. Y acercar también a esta parte de la salud mental, ¿no? Me fascinó que todo el mundo quisiera hacer un análisis clínico y cinematográfico de la película, porque para eso es el cine, para hablar de cine. Entonces, que se sigan haciendo los análisis que se tengan que hacer y los diagnósticos que se tengan que hacer de Arthur Fleck. Creo que eso es maravilloso para empezar. Pero ya si hablamos, ¿no?, en términos, hacia dónde va tu pregunta, clínicos, creo que fue muy sencillo, que si leemos el DSM-5 y subrayamos los principales rasgos, ¿no?, esquizoparanoides de un sujeto y cómo va desencadenándose una enfermedad mental, los cumple todos, a la par que cumple todos los requisitos que se necesitan para volverse un villano en el cómic. ¿No? Hijo de una madre esquizofrénica, listo. Violentado de niño, listo. Abandonado por el padre, listo. Burlado por todos, listo. Sí, es decir, o sea, como de la parte individual está todos los puntos suficientes como para que se pueda detonar en un trastorno. Así es. Y en la parte social están todos los elementos para que pueda desencadenar esos aspectos que ya de manera genética trae el individuo. Entonces, si lo sumas, es evidente lo que va a suceder, ¿no? Exactamente. Lo único que podía hacer Arthur Fleck era brotarse, ¿bien? Porque quizás el único elemento que lo podía salvar era el abrigo social, el Estado de Derecho, que no existe y que es evidente en pantalla, que se quita, lo dice la terapeuta que cita. A ellos no les importa ni gente como tú ni gente como yo. Entonces, ¿cómo vi el diagnóstico? Pues así, tal cual el libro, y de una manera muy sencilla para poder entender, para poderlo perdonar, para poderlo justificar, por supuesto. Y justo así pensando, ¿cuáles serían las pulsiones o el goce de Arthur? Bien. O sea, digamos, lo que está ahí buscando constantemente. Todos estamos en la línea de que las pulsiones son estos instintos que que en el momento en que naces se vuelven cultura, es decir, es las ganas que tienes que hacer de algo que se detienen porque hay un montón de normas que tienes que seguir. Estas pulsiones van a ser, lo mencionábamos, de vida y de muerte. A Arthur le están ganando las pulsiones de muerte porque no encuentra a alguien con quien contenerse. Las únicas dos fantasías que tenía, que era el amor de su madre y la figura paterna a través de un conductor de televisión, se le caen a pedazos. Entonces, digamos a la mitad, pero antes sus pulsiones sí son de encontrarse a sí mismo, ¿no? Claro. De pertenecer a un grupo, de hacer reír a otros. Por supuesto, ¿no? Lo decíamos, en el momento en que intenta representar sus bromas antes de llevarlas al acto, encuentra, ¿no? Ella está ávido de encontrar a alguien que lo mire o que reaccione al mismo nivel. No es casualidad que fantasea con esta novia cuando están en el elevador y ella trata de ser empática solamente con ¿no? Cuando le hace con la simulación. Y entonces, o sea, ella lo mira, pues tienen esa pequeña conversación en el elevador y a partir de ahí él lo retoma como algo en lo que se engancha. La psicosis, tendremos que hablar de psicosis. El psicótico no hace lazo con los demás, todo lo inventa, ¿bien? Es como si yo fuera psicótica diría, ay no, Ara no me está haciendo una entrevista, ella viene de la NASA y quiere robarme mis ideas y este video va a ir hacia allá. El psicótico está solo porque todos los que le rodean forman parte de la historia que él inventa. Nadie tiene una personalidad propia, todos son una extensión de sí mismo. Cuando Arthur Fleck, antes de convertirse en Joker, intenta hacer un lazo social, todavía los demás tienen vidas propias, no son una extensión de sí mismo. Intenta hacer lazos con ellos a través de bromas, a través de una fantasía, a través de ser reconocido. Cuando está viendo la televisión, se imagina estando en el programa y que De Niro lo pasa al frente y todos le aplauden y reconocen por primera vez que es él. Bien.
no es ese miserable con síntomas, ¿no? Sí, claro, o el raro. Exactamente, es un payasito que intenta hacer reír a los demás, ¿no? Por ahí todavía puede canalizar. Y que justo, aunque no lo dicen explícitamente, pero es una constante búsqueda de completud, ¿no? O sea, de este vínculo, sobre todo que viene y que se detona un poco cuando le dice de no saber quién es su padre, ¿no? Y yo veo que este conflicto empieza también a crecer mucho cuando sabe esto de que, es que ese pudo haber sido mi papá, ¿no? Claro, la fantasía maravillosa de que Thomas Wayne sea tu papá, por fin. Y que encontrar ese lazo de esa falta que tuve, porque siempre ha estado mi mamá, y este conflicto que tiene, que finalmente se termina rompiendo y que por eso pues termina desbordándose. Porque además, según la historia, es un parche, porque él tiene un trauma muy severo que eliminó hasta que todo regresa, ¿no? Claro. Pero es un parche hacia algo mucho más profundo. Por eso es que no alcanzamos a entender, o no se alcanza a ver que todas sus acciones son como naturales, ¿no? Siempre hay un dejo de tristeza, de melancolía. Esto es un parche a tanto terror y tanto trauma de la infancia, ¿no? Y la dificultad también por vincularse y sentir algo, porque creo que también la dificultad de él, y se nota, es no tener esta sensación de no poder percibir algo y disfrutarlo, o por lo menos, aunque le desagrade, ¿no? Claro. Porque veo, o sea, es igual con su risa, ¿no? Que su risa es llanto y después termina siendo una risa. Es como un refugio, la risa resulta un refugio, como cuando se esconde en la nevera. ¿Se acuerdan que cuando se entera de todo lo que hizo su madre, quita las cosas del refrigerador y se mete al refri? ¿Por qué es el refrigerador y no otro lugar? Porque de niño lo atoraban en un radiador que le generaba calor, ¿no? Yo cuando la dije, tú veías exactamente, ¿por qué un refrigerador y no otro elemento? Bueno, porque, no sé, igual hice una sobreinterpretación, pero pues a esto venimos, ¿no? Entonces, justo, la risa podría ser un lugar en donde se siente seguro y es involuntario. Todos los tics que llegamos a generar tienen un elemento de seguridad. El lugar en donde vas, hay muchas escenas maravillosas en donde los personajes vuelven a esas posiciones fetales con los pulgares. Sí, que todo es regresivo, ¿no? Exactamente, la misma conducta resultan regresiones. Aunque también aquí dejan muy abierto el hecho de que si realmente es algo generado por el mismo hecho de estas dificultades en el vínculo con otros o con el abuso emocional, sexual que pudo haber tenido. Claro. Porque también está esta parte del desarrollo, ¿no? De un golpe, un accidente, algo más fisiológico que le haya generado el que tenga estas crisis o algo así. Y la misma teoría de que Thomas Wayne haya inventado todo. También. Para que no sea su hijo legítimo. El mismo hecho de que lo que estamos viendo alguien nos lo está contando y no es cierto, ¿no? O sea, claro. como esta idea de… Pero así es el cine, al final del día. ¿Y tú qué rasgos de personalidad crees que tiene finalmente Arthur Fleck muy presentes desde un inicio, inclusive antes de poder pensar que va a brotar este individuo, ¿no? Bien, podremos, ¿no? Una melancolía clara, ciertos dejos de depresión. Ya nos mencionan que toma 7 medicamentos y aún así es una frase tremenda que es lo único que quiero es dejarme de sentir mal. Entonces, rasgos de personalidad, melancolía, ¿no? O sea, un sujeto melancólico, ¿no? En su totalidad. Fantasioso, podría ser no aplanado porque justo trata de ser social, ¿no? O más cercano. Ético. Yo creo que está muy lejos de ser perverso. Sí, y tiene esta empatía. Por tratar de hacer lazo y porque incluso cuando le dan el arma, algo de él, esa pulsión de vida, le dice al personaje, se supone que yo no debo de tener esto. Todavía hay una noción de la otredad porque sabe que haría daño con un arma si no se puede controlar. Sí, lo cual es importante de distinguir porque finalmente sí tiene percepción del otro, el cuidado de otros y no está totalmente escindido de la realidad. No está. Y bueno, finalmente, ¿cómo se resignifica o crees que se resignifica al final Arthur? ¿O totalmente se pierde en esta nueva identidad? Por fin hacer lo que no pudo. Yo creo que brota cuando asesina a estos 3 hombres de Wall Street, que así lo mencionan en la película. Incluso la pulsión de vida más evidente siempre va a tener una connotación sexual. Y justo, ¿no? Va con la vecina y toca la puerta y
y la besa sin pena, ¿no? Y de ahí parece que hace esa cercanía, aunque sigue siendo una ficción, ¿no? Claro, aparentemente. Esto, como el modelo, o sea, al final él no logró hacer un lazo individual, pero logra hacer un ícono de lazo social. Y eso, más allá de la lectura al mismo Arthur Fleck, pues es una denuncia, una reflexión a los seres humanos, o sea, a la lectura de la sociedad, en donde necesitaban que alguien como Arthur Fleck, en este caso ya como Joker, los rescatara del mismo sistema que los está sometiendo y que los empobrece. Y creo que eso es muy parte o un elemento recurrente en los villanos de DC. Bueno, sí, o sea, en sí la personalidad o la característica de este tipo de personajes. En donde apelan a la ética del propio espectador, en donde, bueno, el sistema no está generando personas buenas y personas malas, ¿no? O sea, te pone a repensar quién es el salvador en esta situación. Claro, ¿no? sobre un sistema todo que te empobrece, que te mata de hambre, que te humilla, que te discrimina, o un ser humano que está dispuesto a alzar la voz por ti. Sí. Y entonces, digamos, ¿cuál podría ser como la conclusión en esta parte de cómo tomar este personaje de Arthur Fleck, no necesariamente de Joker, sino de Arthur Fleck, como para un ejercicio en lectura clínica, con cuál se quedaría más o cuál está más cercano lo que nos retratan de Arthur? O sea, ya como diagnóstico, tal cual, o con esa lectura. Digo, si le quieres poner diagnóstico, le ponemos diagnóstico. Tomando en cuenta la metáfora que usabas del barómetro, está en los límites, ¿no? De la neurosis al acto, pero el amor a su madre, o sea, los pilares que todavía lo sostienen, lo mantienen más en lo social, pero sin medicamentos, sin contención, pues obviamente. Yo creo que sí lo tomaría como con rasgos esquizoparanoicos, en cuanto a que tiene alucinaciones y el delirio se va concretando, ¿bien? En una figura de tener que defenderse, es decir, el perverso va a buscar una triangulación. Él va a ser el victimario, va a tener una víctima, va a tener un testigo. ¿Bien? Pero ojo, que el perverso genera venganza no con quien se la hizo, sino con quien se la pague. Y en el caso de Arthur Fleck o de Joker, no. No tiene alguien no busca, solo se venga de las personas que le hicieron daño previamente a favor de sobrevivir. Entonces, yo le vi más rasgos en esta parte, como más rasgos border, porque como logra regresar y otra vez se va, como que no, en efecto tiene estas alucinaciones. Sí, ¿no? yo creo que tiene muchos elementos de trastorno límite de personalidad. Por border nos referimos a ello. Incluso en los diarios es muy común que este tipo de pacientes escriban tal cual lo hace Arthur Fleck. Y este discurso de lo malo de tener una enfermedad mental es que todos te tratan como, o te solicitan que no la tengas, que actúes como si no la tengas. Es un discurso muy común de los enfermos en límites de personalidad. Sí, justo a mí me dio más este sentimiento que más esquizoide, sino porque finalmente controla, por así decirlo, estas alucinaciones. Así es. Y esa su necesidad de llenar. El TLP tiene una característica muy importante. Si tú le pides cuidar a alguien, un bebé o un anciano, el TLP puede irse a los golpes con tal de cuidar a quien tú le encargaste. Pero si el TLP detecta que tú lo estás lastimando, bueno, se te puede ir en contra bien de eso. Eso tiene el TLP, que es un excelente protector, pero no tiene límites ni filtros para proteger. Sí, bueno. Entonces creo que Arthur Fleck… Entre ambas. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices. Sí. Yo le vi más esta parte, pero creo que es interesante porque del mismo modo, hasta dentro de las mismas personas que estamos en esto de la psicología, podemos entrar en debate, pero ambas me gustan mucho y precisamente no llegar a un diagnóstico así porque, como digo, o sea, no es como limitar algo en específico cuando hay muchas lecturas muy interesantes, ¿no? Y creo que Joker lo promovió muy bien. Lo provoca. Sí. Y lo pues provoca. Pero bueno, Marlene, pues no sé si quieras comentar algo más acerca de Arthur, de Joker en sí, de la película. Bien, que me parece fascinante que provoque hablar de ello. Sin embargo, para mí es un villano que
que no profundiza en otros aspectos como de más calamidad en el ser humano, porque si hubiera tenido los medicamentos necesarios y la contención suficiente, nunca se hubiera desarrollado. Entonces, me encanta también el pretexto que tienen hablar del poco cuidado que tiene el sistema para la salud mental. Michel Foucault dice que el loco es el único sujeto al que no somete el sistema porque no tiene nada que quitarle. Entonces, no es casualidad que los hospitales de salud mental tienen el presupuesto más bajo. ¿Bien? Entonces, creo que es una gran denuncia al poco cuidado que se tienen a las enfermedades mentales. Sí, siento que Joker hizo lo que Intensamente en su momento, la de Pixar, ¿sí? Sí. Es sensibilizar al público a la importancia de la salud, de las emociones. Digo, salud mental, no me gusta mucho el término, pero a la importancia de la estabilidad emocional. Así es. Y de ser empático con los demás y comprender que nada se puede explicar sin el contexto, ¿no? Claro. Y eso es lo que me gustó de la película, que trata de acercarla y que en realidad todos tenemos la razón en esa parte. Yo creo que sí, es maravilloso que visibilice. Otra película que creo que la visibiliza de manera genial, es mexicana, es animada, se llama Ana y Bruno, de Carrera. Me encantó la denuncia cuando el acto médico no pretende curar, sino excluir. Y bien, Marlene, bueno, me dio muchísimo gusto poder platicar contigo al fin de psicología en el cine, y qué mejor motivo que Joker. Espero poder hacer otro video contigo platicando de más películas y cómo lo van aproximando. Yo creo que esto que comentamos al final de cómo se retrata la atención a la salud clínica, sería interesante ver cómo también se ha retratado a lo largo del tiempo, ¿no? Y pues bueno, puedes mencionar tus redes sociales, en donde te pueden leer, si quieren consultar algo que hayas escrito. Sí, me pueden encontrar en Facebook como Marlene Xochiquetzal, en Twitter como @yomarsoch y en Instagram como Marlene Xochiquetzal. Y ya tenemos fecha para el próximo curso de Psicología en el Cine. Será el próximo lunes 17 de febrero del 2020, de 6:30 a 9:30 de la noche. Son 5 sesiones de 3 horas cada una. Aquí en Cinespacio 24, Álvaro Obregón, 185, piso 4. Y bien, Cinematropios, pues este fue el conversatorio con Marlene acerca de psicología en el cine. Nos vemos en el siguiente. Bye.